Buenas noches, Dios los bendiga. Esta noche vamos a tener en nuestro live en el libro Primera de Corintios, el capítulo 6. Los puntos a tratar allí son los siguientes. Los miembros de la iglesia que no deben litigar unos contra otros ante los tribunales. Los injustos no serán salvos. Y los verdaderos santos que constituyen el templo del Espíritu Santo. Esos son los puntos que vamos a ver en nuestra Biblia. Allí vamos a hacer el discernimiento respecto a esos puntos que por demás se ven bastante sencillos, así como todo se ve sencillo, y lo es en realidad. El que tiende a complicar las cosas un poco siempre es uno, sin querer, pero pues sucede así. En las investigaciones para ti y para mí, esta noche vamos a ver algo que es muy interesante. Es la explicación metafísica acerca del libro de los Reyes y específicamente del primer rey de Israel, que fue Saúl. Allí vamos a ahondar en esa enseñanza espiritual. Y por otra parte vamos a ver acá una oración potente de el texto del príncipe de los imposibles. Ya de una buena vez que tú dices el príncipe de los imposibles, tú ves que cualquiera cosa que se te ocurra le queda corta, porque se trata de alguien que soluciona las cosas imposibles. Y eso también lo vamos a ver acá en esta noche en este live. Primeramente que todo, hoy vamos a comenzar de otra forma. Vamos a comenzar por las investigaciones para ti y para mí. Y luego vamos a entrar en nuestra Biblia, la Reina Valera 1960, para hacer el discernimiento bíblico.
Pero hoy vamos a comenzar, no vamos a ser anárquicos con este live en cuanto al comienzo, de que vamos a comenzar todo el tiempo por la iglesia cristiana y para los hermanos cristianos nada más, primero, sino pues vamos a ver, vamos a dar ahora paso al comienzo del live a través de los estudios metafísicos y para los estudiantes de metafísica que pues son practicantes de la verdad y que en realidad están siempre a la expectativa de la manifestación de yo soy, la amada presencia yo soy en su corazón. Y de eso es que se trata este punto que vamos a tocar. Vamos a comenzar por esto que denominamos la oración potente. Oh Dios, que con orden admirable dispones los ministerios de los santos ángeles y de los hombres. Concédenos hoy propicio que aquellos que perpetuamente te sirven en tu gloria protejan nuestra vida en la tierra y la de todos nuestros familiares, amigos y vecinos y toda la humanidad para que se sostenga la armonía divina. Gracias, Padre, porque ya me oíste, así sea. Amén. En el libro de los Reyes, antes de comenzar acá a ver la interpretación metafísica acerca del libro de los Reyes y los Reyes, es necesario saber que cuando nosotros comenzamos a leer en nuestra Biblia un rey, en el libro de los Reyes, ese rey te representa a ti. Ese rey realmente a nivel espiritual te representa a ti y todo lo que se diga allí, tómalo a título personal, como que se te está diciendo directamente a ti. Hoy, justamente en esa misma medida, para ti que estás allí presente, vamos a revisar en el libro de los Reyes, en la interpretación metafísica, acerca del primer rey de Israel, llamado Saúl. Vamos a hablar de Saúl. El primer rey de Israel en la Biblia, un rey siempre es representativo de la voluntad. El deseo central de la persona o el estado de su conciencia. Todo deseo tuyo expresa tu voluntad. Cuando tus deseos son carnales, estás expresando conciencia carnal. Cuando tus deseos son de elevarte, mejorarte, adelantar en el conocimiento de cosas espirituales, estás en conciencia espiritual. Eso hay que quedar claro. Si tus deseos son carnales, estás expresando conciencia carnal. Si tu deseo es elevarte, mejorarte y adelantar en el conocimiento de las cosas espirituales, estás en conciencia espiritual. La conciencia material es la misma conciencia carnal, pero ya mezclada
con conocimiento intelectual únicamente. Todavía no hay curiosidad sana de investigar lo más alto, y mucho menos de esforzarse en transformarse como lo hacemos nosotros con nuestros estudios y nuestras prácticas de la amada presencia Yo Soy, los decretos, las invocaciones. El materialismo acepta sin titubeos las explicaciones de tipo visible. La lógica es terrena, una lógica terrenal, esa que tú tanto puedes escuchar por allí, donde alguien esboce pues un razonamiento acá de este mundo terrenal. Esa es la lógica terrena y es la que el materialismo acepta. Su sentido común es limitado a lo físico y a lo comercial. Y duda mucho de las cosas espirituales. Hay una conciencia superior. Esta conciencia superior a la conciencia material, pero que no la supera en mucho, y es la conciencia de lo astral. Esta pertenece a la persona que cree en la vida después de la muerte, o sea, que admite que hay algo y que el individuo no desaparece porque entierren su cuerpo en el cementerio. Este tipo de conciencia no se niega en ningún momento a presenciar sesiones espiritistas, por ejemplo. No se niega, a todo lo contrario, propicia esas oportunidades. Puede que conserve muchas dudas al respecto, pero tampoco se esfuerza en buscar explicaciones ni de ilustrarse en ese particular acerca de las cosas espirituales. Pero la conciencia astral, francamente, es aquella que cree firmemente en la comunicación con los muertos. Los espiritistas, por ejemplo, la busca, esa comunicación, la acostumbra, que le confía todos sus problemas a los espíritus, sigue todos los consejos que recibe por ese medio de parte de los espíritus, y le encantan todas las manifestaciones espiritistas, como las materializaciones, los aportes, las apariencias, todas esas cosas. La conciencia espiritual, en cambio, no está satisfecha con guías y consejos de segunda mano, de ningún espíritu en particular. Busca su dirección en el espíritu, en lugar de en los espíritus, más bien en su propio espíritu, en el Cristo interior, única dirección segura, porque es el Cristo interior, porque es el representante directo del Dios vivo y sabe lo que le conviene a él particularmente, exclusivamente, aunque en perfecta armonía con todo el universo. Entre estas dos conciencias, la conciencia astral y la conciencia material, francamente es preferible la conciencia material.
porque ella está concentrada, ocupada totalmente en el asunto que le atañe aquí en este mundo, en el plano donde se encuentra, en su condición física. No así la conciencia astral. La conciencia astral hace diferente. Procura mezclar las condiciones del plano físico y el plano de los espíritus, el plano espiritual, el astral y lo físico. Lo cual no trae sino la confusión, la frustración y el estancamiento. Los espíritus que viven en las condiciones del plano astral, por mejor voluntad que tengan, por más buenos y nobles que sean, no pueden dar consejos físicos. Es como si los humanos trataran de resolverle sus problemas astrales a los habitantes de ese plano, que son los espíritus desencarnados allá, en el plano espiritual. A pesar de que se alegue que ellos conocen las condiciones terrenas porque pasaron por aquí, las experiencias que ellos tuvieron en la carne y en la tierra al efectuarse esa transición de estas condiciones hacia aquellas, comienza a disolverse, a dirigirse, a olvidarse, y la conciencia del individuo se diluye en tal forma que equivale al ejemplo siguiente. Una persona que se cambia de país, por ejemplo, digamos que se va de su tierra aquí tropical, de Venezuela, por ejemplo, se fue a vivir para allá, para Escocia, y que a los muchos años de estar viviendo allá, entre las montañas rocosas, estériles, entre las nieblas, entre caracteres reservados, entre condiciones que requieren calefacción, entre un idioma extraño, entre eso de comer carne de chivo, tocar las gaitas. ¿Creen ustedes que cuando ya él se haya acostumbrado y transformado a aquel ambiente, puede dar una ayuda efectiva a un problema que se le consulte por carta, un problema de carácter tropical aquí que está sucediendo, regional, por ejemplo, de una actualidad que él no está viendo? La realidad es que no. La ayuda o el consejo que él daría sería teñido con los colores de la vida que tiene allá en Escocia, que es lo que constituye un mundo distinto al mundo tropical. Esta es la diferencia entre el astral es un mundo y este plano físico es otro. Los reyes de la Biblia, cada uno representa un estado de conciencia diferente. Cuando tú leas la Biblia y te encuentres con un rey, es como te dije, ese rey te representa a ti, eres tú, y revela tu estado de conciencia del momento. Al abrir la Biblia, por ley de atracción, te encuentras tú. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Antes de Saúl, Israel era gobernada por jueces, de acuerdo con la disposición que había dejado Moisés. Pero los israelitas comenzaron a pedir un rey. Ansiaban llevar la vida
que veían en los reinos creían más libres bajo la autoridad de un rey. Aquí está la clave del simbolismo de Saúl. La voluntad de la libertad, el deseo de quitarse de encima las cadenas que obligan a dominarse. El significado metafísico del nombre Saúl es el siguiente. Deseado, significa deseado, reclamado. Deseado o reclamado. Y la definición es la acción de la voluntad en lograr aquello que se desea. Saúl era una especie de lo que aquí es un llanero, un hombre de las pampas, un cowboy. Fíjense cómo su condición humana concuerda con el símbolo que representa. Él andaba buscando un arreo de mulas perteneciente a su padre y que se había espantado y regado por el campo. Y no habiéndolas podido encontrar, entró a consultar al profeta Samuel, que era alguien bien conocido. El profeta, quien tenía fama de encontrar cosas perdidas, Samuel era pues lo que ahorita llamamos un médium. O sea, la conclusión de un profeta pues es esa, un médium. Samuel era un médium. Es notorio en los hombres de los llanos y de las praderas que pasan su vida trabajando entre el ganado y las bestias, lo supersticiosos que son y lo adictos que son a los cuentos de los aparecidos y de los espíritus. Son de conciencia astral, que es una conciencia típica de las razas primitivas, de poca evolución, para dejarlo puntualizado. Es una conciencia casi natural de todo el que vive muy cerca de la naturaleza, que observa sus fenómenos y los interpreta a su manera. Estas personas, por lo general, son lo que se llaman voluntariosos, o sea, testarudos, reservados, algo tímidos, aunque muy valientes ante las dificultades. Saúl representa pues la voluntad personal. Samuel, el profeta, recibió la inspiración de consagrarlo porque fue informado por el Espíritu que éste iba a ser el primer rey de Israel. En la Biblia, los gentiles representan a aquellos que están bajo conciencia carnal, o sea, de los sentidos. Al aceptar a Jehová y adquirir un poco de comprensión espiritual, son llamados israelitas. Saúl iba a ser rey de Israel, pero aún estaba en la conciencia personal. Y aunque creía en un solo Dios y había sido instruido en las prácticas religiosas de la época,
vacilaba entre un camino y otro. Estaba dudoso entre el camino espiritual y el camino de lo físico. Y al ocurrirle algo que no podía solucionar, él se iba corriendo a consultar con el medium Samuel, lo que conocemos como el profeta Samuel, tal como lo hacen muchas personas hoy en día. Todo aquel que está bajo el dominio personal se desvía fácilmente de la práctica de la verdad. Se pone muy nervioso de saber lo que va a suceder. Olvida que el futuro está en sus propias manos y corre a consultar clarividentes y medios. Cuando nos damos cuenta de que Dios no quiere para nosotros sino todo lo mejor y que nuestra palabra y nuestra fe nos producen todo lo que deseamos, se nos va quitando la tentación de frecuentar a los echadores de la buena fortuna, a los cartománticos, a los profetas o medios, como también se le conoce. Por un lado, Saúl se dejaba guiar por su yo superior, la amada presencia de Dios en su corazón. Pero por el otro, no le era leal. Cuando sus pensamientos equivocados oscurecían su inspiración, cuando no recibía mensajes por medio de sueños, salía luego a consultar a la bruja de Endor, quien invocaba el espíritu de Samuel, porque Samuel ya se había ido de este mundo. Después de muerto tal como acostumbran aquí y ahora los espiritistas, y le repetía a Saúl lo que decía el espíritu. Si Saúl hubiera obedecido la ley espiritual, hubiera esperado con paciencia hasta recibir la respuesta que buscaba. Esto no se hace esperar nunca. Requiere una disciplina y fe, pero siempre de alguna manera el Espíritu nos comunica todo lo que necesitamos saber y a plena satisfacción. Pero Saúl dudaba y traicionaba su conocimiento de la verdad. Le ocurrió lo que a muchos de los que se internan en el plano astral y siguen consejos que les dan los diversos espíritus de ese plano, se volvió loco. A veces furioso y otras veces melancólico. Es muy significativo que quien lograba apaciguar al rey loco era David. Con su música lo apaciguaba. Eso ilustra el poder del amor a través de David para armonizar las discordias que suscita la voluntad violenta. Lleguemos hasta aquí en el estudio de David y Saúl. Solo quiero que sepan que por ningún concepto
es bueno el contacto con el plano astral. Eso entra en lo que la Biblia llama idolatría, ya que el individuo que pone su fe en lo astral, que solo muestra fenómenos y poderes parciales, se lo está quitando al absoluto, el cual es Dios. O sea, que está sustituyendo lo superior por algo inferior. No hay nada prohibido, todos tenemos libre albedrío, solo se nos recomienda conservar el equilibrio, el no abuso para mantenernos en el bien, que es el punto primordial de todo esto. Amén. Vamos a dirigirnos ahora pues a nuestra Biblia en el libro Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Allí esto lo vamos a hacer parsimoniosamente para que podamos dar pasos seguros allí en el reino de los cielos con respecto al conocimiento espiritual, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, la manifestación de la verdad de Dios en nuestra vida, el bien. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, irse a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben ustedes que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, son indignos de juzgar cosas pequeñas. ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por tanto, si tienen juicios sobre cosas de esta vida, pues ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿Van a poner a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos lo digo, porque no hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el otro hermano pleitea en juicio, y esto de paso ante los incrédulos, que no saben ni una papa del asunto de lo que estamos viviendo a nivel espiritual. Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos, porque no sufren más bien, ¿por qué no sufren más bien el agravio?
¿Por qué no sufren más bien el que hayan sido defraudados por otras personas? Pero ustedes cometen el agravio y vienen y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dios no los deje engañar, ni los fornicarios, no os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran muchos de ustedes, mas ya han sido lavados, mas ya han sido santificados, mas ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me someteré al poder de ninguna. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero a él y a ellas, tanto al uno como a los otros, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, porque es el que le da la vida. Es el Espíritu que vivifica. Es el Dios viviente que vive en el templo no hecho a manos, del cual nos habla Corintios 3:16. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el que tienen de Dios y que no son ustedes? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales ambos son de Dios. En el versículo 20
Vamos a comenzar del versículo 20 hacia atrás. Pues ya terminamos la cita del capítulo 6. Sin duda alguna que tanto el espíritu como el cuerpo son de Dios, porque Dios es la sustancia de todo lo que nosotros vemos y de lo que no vemos también, tanto de lo espiritual como de lo que llamamos material. Cuando hablamos de la compra de la cual hemos sido objeto por el precio de la sangre de Cristo, ya conocemos que ese es el nuevo pacto entre Dios y nosotros. La propiciación de Cristo en la cruz. ¿No saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el que tienen de Dios y que no son ustedes? Sin duda alguna, ambas cosas, como lo dijimos ya, tanto el Espíritu Santo como el templo donde mora el Dios viviente, que es el corazón y el cuerpo del hombre, son de él, le pertenece a Dios como sustancia que es de todo. En la huida de la fornicación, estamos hablando exactamente pues acerca de un punto bastante común, pero también bastante álgido, porque fíjate tú que si es álgido, que todavía hay muchas personas que están pecando a través de un espíritu de fornicación que los ha agarrado, andan pecando a diestra y a siniestra, fornicando aquí, fornicando allá, fornicando a cada rato, si es hombre con el que él pone mujerero, si es mujer con aquel hombrerío. En realidad, pues, allí vemos que el llamado de huir de la fornicación tiene que ver sencillamente para no tener que pecar contra nuestro propio cuerpo, en vista de que ya nosotros ya nos pertenecemos a Cristo, el cual pagó el precio por nosotros, allí en esa cruz. Murió por todos y cada uno de nosotros. Dio su sangre como precio por todos y cada uno de nosotros. Entonces, el mínimo culto racional que podemos tener con Cristo es el cuidar nuestro cuerpo físico, su templo. Es lo mínimo, el mínimo culto racional. Por el que se une al Señor, un solo espíritu es. Cuando estamos unidos al Señor, y eso ya no en sentido metafórico, sino que la realidad es que nunca vamos a poder estar separados de Él. Pero nuestra mente nos hace creer que sí.
que estamos separados de Él. ¿Por qué? Por toda esa serie de creaciones imperfectas, pensamientos negativos, sentimientos negativos, palabras negativas y acciones negativas que nos han llevado a esos estados de fornicación, de maledicencia, injuria, maldad y todo eso que anteriormente éramos fuera de la verdad de Dios, como avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, ladrones, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, conviviendo con gente del mismo sexo. Todo eso justamente es el llamado y de lo cual Cristo limpió a esta humanidad con el precio de su sangre, y con su misma sangre nos lavó a todos. Que es lo más importante a saber en este caso. Cuando hablamos con respecto a esa transformación, porque esa es una transformación. Fíjate tú, aquí te está viendo en el versículo 9 que dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Todo eso que mencioné son actos injustos contra nosotros mismos y contra la deidad, la cual es Dios. Ese que vive en cada corazón humano, en su templo no hecho a manos. Ese espíritu que vive dentro de nosotros verdaderamente no puede seguir sufriendo esos viajes a la oscuridad, cuando ya Cristo nos llamó de allí a la luz admirable y nos mostró las herramientas necesarias para que limpiáramos, circuncidáramos nuestro espíritu, limpiáramos nuestro espíritu de pensamientos negativos, conceptos equivocados, e hiciéramos una vida nueva. Porque la misma palabra nos explica ese punto, de que he aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Todas esas pasadas son hechas nuevas en Cristo. Ahora yo quiero llamarte a la reflexión en este punto, después que aclaremos este punto, el nombre de Cristo. Sabemos que Jesús es conocido como Jesucristo, sí, es cierto, pero Él no nació llamándose así. Él fue reconocido como el Cristo sobre la faz de esta tierra por mantener la unción de vida de Dios en su estado puro, tal y cual como Dios Padre se le entregó. Ahora, todas estas cosas que acabo de mencionar van en detrimento de la pureza de esa vida. Van en contra de la pureza de esa vida.
Por eso es el llamado. Porque ni siquiera estás en la luz ni tampoco en la oscuridad, sino que estás bien confundido y estás en las tinieblas más profundas porque no quieres aceptar que estás equivocado con tus conceptos y tus apreciaciones de las cosas espirituales de nuestro Dios que está en este instante, igual que en toda su eternidad, manifestándose a través de su aspecto vida aquí en este género humano y en toda la creación, dándole esa vida. Hoy más que nunca, claro, hace miles de años se sabían muchas cosas y parecieron estar ocultas, de que todo tiene vida. Un árbol tiene vida. El agua tiene vida. El aire tiene vida. La tierra tiene vida. Ese mineral, eso que llamamos piedra o roca, que es lo que parece más sólido y que no tuviera ninguna vida, tiene vida. Oscila y se mueve a 2 oscilaciones por segundo. Y conserva informaciones de tiempos inmemorables, de miles de millones de años. Hemos avanzado. En estos días estaba conversando acerca de que, así como avanzó la tecnología, que en realidad actualmente pues ha avanzado grandemente. Ya hay no solo los celulares, ya hay esos satélites orbitando alrededor de la Tierra desde hace mucho tiempo. Ya hay sondas que han sido enviadas a Marte. Ya hay inteligencia artificial. Ya hay muchas cosas. Igual en el ámbito de las ciencias. Ya se ha descubierto formas de regenerar las células del cuerpo físico. Se han descubierto curas para muchas cosas que antes no habían y la gente moría de eso sin saber ni siquiera de qué. Ha habido mucho avance en la medicina también. Igual que en la ingeniería, los ductos, todos esos cables submarinos, ductos que llevan agua potable a lugares inaccesibles. Bueno, en conclusión, ha habido un avance grande. En realidad Jesús nunca se equivocó cuando dijo, ahorita yo hago todas estas cosas, ustedes harán cosas mayores. Pero lo que quiero traer a colación es lo que dije el otro día. Así como avanzaron todas esas tecnologías, ciencias médicas, y todas las ciencias habidas y por haber, el conocimiento espiritual avanzó. El conocimiento espiritual acerca del hasta dónde llegó Jesucristo en su enseñanza para nosotros. Eso avanzó a niveles agigantados.
Y cuando digo esto, no lo digo solo por los milagros que han sido pues adjudicados al cristianismo en las campañas de evangelización, en las iglesias, en las calles, porque así también hubo en otro tiempo. De hecho, el Señor lo reflejó, que algunos llegaron, le dijeron, mira, Señor, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre y sanamos. Y lo primero que él le dijo es, apártense de mí, hacedores de maldad. Realmente, acá nosotros tenemos que estar claros en que el conocimiento de Jesús nos ha llevado a una sola conclusión. No solo esa de que nos recuerda que Dios es uno, sino algo más poderoso, más patente en la vida de un ser humano, de alguien que existe aquí en este mundo, que es eso de que todo lo que existe, todo lo que ve, todo con que produce sus pensamientos, todo con que se producen sus sentimientos, de paso los efectos esos de sus palabras y sus acciones son producidos con la energía espiritual de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Cristo. Nosotros tenemos que entender eso, porque para nosotros eso es vital. Y tenemos que entenderlo para nosotros poder decidir si verdaderamente queremos hacer ese cambio de la forma como estamos viviendo ahorita a la verdad de Dios, donde ya una buena vez que hacemos el cambio de polaridad del mal al bien, de la mentira del enemigo a la verdad de Dios, ya en la verdad de Dios es irreversible. Primero, porque el Espíritu de verdad, que es un aspecto de Dios en nosotros, nos va a guiar a todo lo que es verdad. ¿Qué significa para tu entender y el mío todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño? Y en segundo plano, nos va a enseñar todo lo que no sabemos. No sé si tú alguna vez habrás leído por allí de personas que no tenían ningún nivel de cultura de ningún tipo, eran campesinos y de pronto bajo un estado de trance hipnótico han dado clases más a profesores de la universidad, a genios de la ciencia. A eso me refiero. No al trance como tal, sino a eso que dice arriba en el encabezado del live, porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37.
Para Dios no hay absolutamente nada imposible. Podrás haber leído esa parte donde en la Biblia nosotros leemos allí que lo menospreciado del mundo, lo vil del mundo, lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que sí es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. La connotación de esto es grande, porque acá estamos hablando de cosas que no son y vienen a ser las que sí son, y cosas que son, que vienen a desaparecer como lo que eran. Es decirte, el Señor puede deshacer, ese es un entendimiento que va sobre todos los entendimientos, un conocimiento que va más allá de cualquier entendimiento. Es un conocimiento infinito y como tal hay que asumirlo paso a paso y no negar en ningún momento la verdad de Dios, ni las potestades superiores, porque Dios tiene su propia jerarquía espiritual. Y si comenzamos, como dice el libro de San Judas Apóstol, personas que negaron las potestades superiores y en lo poco que conocieron se corrompieron como animales irracionales, entonces pues allí no estamos haciendo mucho, sino llenando la medida esa que dice el Señor en su palabra cuando dijo: no echéis vuestras perlas a los cochinos, o sea, a los cerdos, no sea que las pisen, se devuelvan y os despedacen. No debes no debes en ningún momento entrar en una negación, a menos que sea una negación de lo malo en tu vida, de que eso es basura mental y espiritual y no te sirve y tiene que ser desechada. Y la forma idónea, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, es la oración. Por eso el llamado es orar por todo y orar sin cesar. Tenemos que orar al Señor para diciéndole pues que no aceptamos lo negativo en nuestra mente, porque eso no nos sirve. ¿Qué tú haces con la basura en tu casa? La metes en una bolsa y la botas. Eso hay que hacerlo con los pensamientos negativos y los sentimientos negativos. Eso no nos sirve. Si es posible, mejor le pegamos un globito rojo allí en la imaginación a eso feo y malo
y lo dejamos que se eleve hasta que se pierda en el infinito y no le veamos más. Esa es una técnica para deshacerse de pensamientos engorrosos y de ciertos malestares del orden espiritual que causan también estragos en el ambiente emocional. Y todas estas herramientas, gracias a quién? Gracias a Jesús, que hace miles de años lo viene enseñando, solo que algunos se han querido textualizar sin ahondar, investigar. Para el que cree, todo es posible. Si tú empiezas a creer algo bueno, eso tú lo vas a ver. Si tú empiezas a creer algo malo, eso también lo vas a ver. Entonces, acá, regresando por acá, por tanto, si tienes juicios sobre cosas de esta vida, pones para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es una pregunta. Si tienes juicio sobre las cosas de esta vida, sobre todo esto que estamos hablando, entonces tú vas a agarrar al nuevo, al que no ha leído la primera vez ni siquiera un versículo de la Biblia, que no ha orado ni siquiera, que no sabe nada de esto. Tú lo vas a poner a juzgar acerca de un punto espiritual cuando está más bien para que le enseñemos, está más bien para que le ayudemos, no para ponerlo en esa situación presurosa de juzgar cosas que no saben. Cuando se habla de que se nos pregunta de que si no sabemos que hemos de juzgar a los ángeles, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Estamos en una situación donde realmente va a llegar ese momento, donde hasta los ángeles van a ser juzgados por nosotros. Y muchas cosas de esta vida son parte de ese juicio, que ya está determinado en forma contundente por la verdad de Dios. Ya esa sentencia firme se dio en la verdad de Dios. Lo malo no va. Lo malo está confinado a desaparecer de la vida de los hijos de Dios. Lo malo ya ni siquiera como referencia, porque lo malo tiene que ver con lo que llamamos la oscuridad.
Y como seres de luz que somos, porque somos hijos del Padre de la luz, el cual es Dios, automáticamente en esa condición no toleramos, somos intolerantes a la oscuridad. Cuando la vemos, ella se convierte en luz. Donde aparecemos, ella es luz, porque se convierte en luz, porque donde llega la luz, la oscuridad se va. Y no se va a ninguna parte, sino que se convierte en luz. Se va de nuestra visión porque se convirtió en luz. Y la apreciamos como luz ahora. Quiero recordar una cita acá de nuestra Biblia que dice esto textualmente, y esto lo digo para que estemos en paz. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve y sepultados en el fondo del mar. Y he aquí que nadie más se acordará de ellos. Y he aquí que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Padre y Señor nuestro. Eso eternamente ocurre. El único que le gusta escarbar en la basura mental es el hombre inconverso. El que no se ha convertido aún, el que no se ha transformado aún por la renovación de su entendimiento, sigue hurgando en la basura mental. Sacando pensamientos basura por aquí y por allá. Tal y cual como ese versículo que dice que el perro vuelve al vómito. Y la palabra nos dice a nosotros justamente otra cosa, que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna, en eso es todo lo que tenemos que pensar. ¿Qué hace pues tu pensamiento en la basura mental? Recogiendo basura del fondo del pasado para traerla a un presente. Para perder tiempo en vez de ir avanzando allí en el reino de los cielos, perdiendo el tiempo para molestarte con ese tipo de basuras mentales, distraer tu tiempo en eso que no te sirve e impidiendo tu visión, entorpeciendo tu visión de manera tal de que no puedes ver a tu alrededor en el aquí y el ahora. Porque una de las cosas que te quiero recordar es que Dios vive en el eterno día de hoy. Por eso es que se dice
que los tratamientos espirituales, a través de la oración, a través de las invocaciones, incluyo la meditación, se hacen es en el hoy, pidiendo las cosas para allá, no para un futuro lejano, no para un pasado que ya no existe y un futuro que tampoco existe, es para allá. Si oramos a Dios creyendo que lo recibiremos y lo haremos con acción de gracias, como si ya lo hubiéramos recibido. Y ese es el culto racional hacia nuestro Dios, a través de nuestra fe en eso, en que Dios disculpe, tuve un pequeño... Ese es el punto, de que tenemos que pensar en lo mejor, en el aquí y el ahora. Que las peticiones que hacemos a Dios es para allá, en el día de hoy. Asimismo, son todos los tratamientos espirituales, porque para que tú sepas, toda oración es un tratamiento espiritual, porque se basa en dos cosas. Primero, cuando en realidad tenemos un interés genuino en soluciones espirituales, lo primero que hacemos es negar lo que no sirve, lo negativo. Eso no, ¿para qué vamos a tener ese estorbo allí en el medio? Si lo que tenemos es que afirmar eso que explicó el apóstol en la Biblia, el apóstol Pablo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, en eso es lo único que tenemos que pensar. Y ya aquí en este live hemos hablado bastante acerca de ese punto y hemos puesto hasta un ejemplo acerca de cómo practicar la verdad de Dios a través de la oración. También he puesto el ejemplo de la gota de agua y la piedra, que parecería una locura que esa piedra vaya a esculpir, esa gota de agua vaya a esculpir esa piedra y que le vaya a abrir hueco. Parece una locura porque es agua y aquello es una piedra que se ve sólida, pero lo hace. Asimismo es el proceso mental y emocional, o mejor dicho, espiritual, a través de la negación de lo que no nos sirve y de la afirmación de lo que sí nos sirve a nosotros y a todo el mundo, automáticamente tenemos garantizado el éxito. Como lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Cristo aquí en este mundo es como se llama nuestra vida. Cristo. Ese Cristo produce
Eso que nosotros tanto hablamos y decimos, la vida, que consiste en pensar y sentir. Y luego a través de estos vehículos físicos generamos las palabras y las acciones. De eso se trata. Y para no dejar esto en incógnita para los que no vinieron en otros momentos a este live, quiero dejar sentado de que cuando yo digo no acepto lo negativo en mi mente y declaro que la verdad de todos mis problemas es armonía y gracia de Dios, salud, amor, prosperidad, progreso, éxito, seguridad, confianza, fe, relax, comodidad, felicidad, perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, inteligencia, bien, valor, libertad, poder, opulencia, amor, verdad y vida, y todo lo bueno que tú puedas pedir para ti y que sea bueno también para toda la humanidad. Y cerramos nuestra oración con: esta es la verdad. Entre paréntesis la vida, entre paréntesis el amor, entre paréntesis Dios. Fluyendo a través de la vida de sus hijos, actuando a través de la vida en sus hijos, porque ese es uno de sus aspectos, se llama vida. Dios es vida, la vida es Dios. Bien, yo quiero que Dios te bendiga en esta noche grandemente, que te millonifique todo bien y cosa perfecta, para que se te multiplique, sin duda alguna, porque todo lo que se bendice se multiplica y lo que se maldice se resta. Eso también hay que saberlo. En este punto bendigo el bien en tu vida y todo lo bueno para que se te millonifique, todo bien y cosa perfecta en tu vida. Y esto está en concordancia con una de las leyes enseñadas por Jesús, que se llama causa y efecto también, la cual dice que id y haced vosotros con los demás lo que os gustaría que hicieran con vosotros. Todo lo que hagáis con los hombres, eso harán con ustedes. Es una ley espiritual. Por eso en el Antiguo Testamento se refleja esa ley explicada textualmente así: no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, un abrazo grande, Dios te bendiga grandemente, y voy a pasar a la oración de despedida del live. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias por todas estas personas que a través de esta humilde herramienta estás utilizando para instruir y traer toda la información de las buenas noticias del reino de los cielos, que significa el Evangelio. Eso es lo que significa el Evangelio, las buenas noticias del reino de los cielos. También se conoció como las buenas nuevas de Jesús, porque Jesús fue el que las dio a conocer. Muchas gracias. Señor, gracias por todos y cada uno de los hermanos y hermanas que están a cargo de congregaciones, que están en sus ministerios, propagando y estableciendo el reino de los cielos
acá en este mundo a través de tus enseñanzas. Gracias porque la fe realmente pues nos ha venido a ser revelada en el entendimiento de nuestra vida diaria, no solo aquí, como dice en la Biblia, de que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sino que en nuestra vida diaria hemos corroborado que cuando te oramos a ti y dejamos las cosas en tus manos, las cosas van mejor. Cuando queremos atravesarnos y ser nosotros los papis, que hagamos todo y que nos creamos ocupar tu lugar, las cosas se nos retrasan un poco y a veces bastante. Permítenos confiar cada día más en ti, tener una fe irreversible, pero sobre todo permítenos recordar de que realmente debemos orarte a ti primero por todas las cosas que queremos, por todo lo que sea necesario para nuestra vida. Y por esa circunstancia también te doy gracias. Gracias por la sanidad que has venido a dar a este mundo, donde este mundo se manejaba a través de una ley que decía que la paga del pecado es la muerte. Imagínate tú cuánta gente hubiera muerto de tanto pecado que ha habido en esta humanidad. Gracias por tu perdón y amor, por tu verdad. Gracias. Gracias por esa verdad que es tolerancia, perdón, comprensión, paciencia, inteligencia, bien, valor, libertad y poder y opulencia. Gracias porque esa verdad en nuestro alma y en nuestros sentimientos es ese amor del cual tanto se habla. Gracias. Gracias porque podemos entender eso. Muchísimas gracias. Gracias por este live de esta noche. Gracias por todos los que sanaste ya en los hospitales, tanto los operados como los que no se operaron, los que sanaste en las calles, tanto indigentes como enfermos mentales y drogadictos, los que ya sanaste dándoles a conocer tu vida, la cual es con que ellos viven, porque les has mostrado que vivimos, nos movemos y somos en ti, y que porque tú vives, nosotros vivimos. Gracias porque le has mostrado que eres la sustancia de todo lo que vemos y de lo que no vemos, es decir, lo espiritual. Muchas gracias. Gracias porque eso nos ha permitido saber de que nunca hemos estado solos, no estamos ahorita solos tampoco y nunca jamás en nuestra existencia como tus hijos vamos a estar solos jamás, porque somos parte de ti y tú eres nuestro Padre Celestial. En este Día del Padre que va a acontecer como fecha conmemorativa, te doy las gracias por ser el Padre Celestial de toda esta humanidad, sin excepción. Así como hiciste salir el sol para los justos y los injustos, así has hecho salir también tu amada presencia en cada corazón, permitiéndoles pensar y sentir. Es más, fuiste más allá les diste el libre albedrío a todos
nos diste ese libre albedrío a todos, el que algunos hayamos escogido servirte y otros negarte, ya es tan solo cuestión de criterios de luz y oscuridad. Hoy te doy las gracias porque como nuestro Padre Celestial que eres, estás iluminando también esa oscuridad que hay en esos corazones y en esas mentes, haciéndola una sola cosa contigo, purificándoles, limpiándoles, disolviéndoles toda cosa inferior a tu amor y tu verdad. Oye, muchas gracias por eso, porque eso acontece, siempre ha acontecido, seguirá aconteciendo. Muchos no lo sabían, pero ahora lo sabemos. Muchas gracias, Señor. Y estas gracias no las doy en balde, las doy en el nombre de Jesús y en el nombre de toda la humanidad, porque Jesús ha dado pues su vida para que todos pudiéramos ser salvos. Y en el nombre de Jesús te doy las gracias absolutamente por todo, por este live, por la plataforma TikTok Live, por la sanación del ciberespacio y por la sanación de todos los portales que has usado y siempre usarás para hacer llegar tu amor a través de tu palabra y de tu conocimiento. Gracias también por los estudiantes de la verdad que están presentes siempre, todo el tiempo, y los buscadores de la verdad que también están allí buscando de ti cada día más y que están presentes también hoy aquí en este live, allí en la pantalla. En el nombre de Jesús te doy las gracias por todo. Amén y amén. Muchas gracias a Leo. Dios bendiga a Alejandro. Dios bendiga a Jerusalén, a Politici. Dios le bendiga el bien para que se le multiplique.